es decir, diciéndoles la importancia que tiene el Evangelio, los anima con la verdad. Hace unos días estaba hablando con una persona que me decía, mire, en mi iglesia yo lo que hago es enseñar vida cristiana. ¿Cómo así vida cristiana? Cómo ser buenos padres, cómo ser buenos hijos, cómo ser buena gente, vida cristiana. Y me decía, hay iglesias que se enfocan en enseñar doctrina y descuidan la vida cristiana. Yo pensaba, no podemos conversar más, pero yo pensaba, ¿cuál es la intención de la doctrina? ¿Qué hace la doctrina en el corazón del hombre? Pues como dice el apóstol Pablo a Timoteo, conduce a la piedad. Si hay una buena doctrina en el corazón de un nacido de nuevo, eso lo tiene que conducir a que sea buen padre, buen hijo, buen esposo. Yo puedo enseñarle aquí una y otra vez cómo ser buen padre, los 5 puntos para que sea buen esposo, las 5 características para que sea buena esposa. Y eso no necesariamente va a transformar. No estoy diciendo que sea malo, es bueno. Pero la doctrina evangélica nos tiene que conducir. La verdadera doctrina o la profunda doctrina nos conduce a vivir de acuerdo a esta, es decir, piadosamente. ¿Notan la diferencia, hermanos? Vamos entonces, capítulo 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Pero entonces llegan las exhortaciones finales acerca del tema de la santidad. Un tema que introduce y explica en el capítulo anterior. Anima a los lectores a sacarse de encima las actitudes negativas y los insta a expresar su necesidad de alimento espiritual para que puedan madurar en la fe y en el conocimiento. Vamos entonces al versículo 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. La primera parte de esta oración del versículo 1 es desechando. Con base a lo que Pedro dice en la sección anterior o en el capítulo anterior, del capítulo 1, versículos 22 al 25. Retrocedamos un poco para mirar el contexto que ya lo hicimos en el sermón anterior. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Sermón anterior. Pedro entonces llega ahora a una conclusión. Sabiendo que los renacidos hijos de Dios deben exhibir su nueva vida en una conducta diaria. ¿Qué quiere decir esto? Versículo 23. Siendo renacidos. Pedro dice, aquí concluimos entonces. Si alguien es cristiano, ha nacido de nuevo. Y si ha nacido de nuevo, ¿qué esperamos de este? Que tenga una conducta diferente, una conducta personal, cristiana. Si una persona, Dios ha obrado en su corazón y le restaura de su condición pecaminosa, entonces su comportamiento se vuelve particularmente cristiano. Es otro. Si usted ve a una persona cristiana
que dice que es cristiana, usted espera que sea mentiroso, usted espera que sea falso, que sea de mal genio, que sea contendioso, que sea toda esa cantidad de adjetivos que hacen a una persona mundana. ¿Usted espera eso del creyente? No. ¿Por qué? Porque ha nacido de nuevo. Entonces usted lo que está esperando es que tenga una nueva naturaleza, es decir, que tenga un comportamiento diferente. Eso es lo que dice el apóstol Pedro. Iglesia, ustedes han renacido de nuevo. Ustedes han experimentado la regeneración, el nuevo nacimiento por la obra, todo lo que hemos estudiado anteriormente, por la obra del Espíritu Santo en el corazón de los hombres, que los transforma. Entonces, ahora espero esto. Es lo lógico, es la consecuencia. Si usted tiene una nueva vida, pues se comporta diferente. Si usted no tiene otra nueva vida, entonces, si usted no se comporta diferente, es que tal vez no tiene una nueva vida. Versículo 1 entonces dice, desechando. ¿De qué modo es la pregunta? ¿Han de vivir los destinatarios a la vida cristiana? Pedro lo que está haciendo es dando una instrucción, dice, desechando, pues, toda malicia, líbrense de toda malicia. En el griego aquí se utiliza el verbo que conlleva la imagen de quitarse las ropas. Dice entonces, líbrense de toda malicia. La expresión es para los cristianos que han nacido de nuevo. Aquí la exhortación no es para los incrédulos, que viven con su vieja naturaleza. Es más bien para los regenerados. Líbrense, quítense, despójense de ese viejo hombre, de esa ropa que traían. Si ustedes han trabajado en algún momento o han colaborado en alguna circunstancia de trabajo físico fuerte, se ponen un overol, ¿verdad? Y van trabajando en el día, y cuando llegan a la casa, se acuestan en la cama con el overol que tienen. ¿Qué están esperando? ¿Cuál es el anhelo que termine la jornada? Quitarse la vieja ropa, la que está sucia, la que está trajinada, ¿no? Y poderse no meter a la ducha y poder estar tranquilo. Ese es el sentido que el apóstol Pedro está diciendo. Despójense, quitándose esas ropas viejas, lo que eran en su antigua vida, tienen que despojárselo, porque ahora tienen una nueva vida, son una nueva criatura. Pablo también utiliza esta metáfora, ¿lo recuerdan? Vamos a ver Efesios capítulo 4, versículo 22. Efesios capítulo 4, versículo 22. Efesios capítulo 4, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Despojados, quítense esa ropa, esos trapos sucios, despojados del viejo hombre que está ¿qué? Viciado conforme a los deseos engañosos. Eso éramos antes. Eso eran las características de un no cristiano. Así vive un no cristiano, de acuerdo a sus propios deseos, a sus propios pensamientos, a su propio engaño, a su propia conciencia sucia y perversa. Y dice entonces Pablo, despójense de esto. Ya no lo son, porque ahora ¿qué tienen entonces? La gran doctrina de la regeneración. Son una nueva criatura, son un nuevo hombre que ha despojado esa vida pasada, viciada del mal y del engaño. Miremos ahora a Colosenses capítulo 3, versículo 9. El apóstol Pablo da la misma idea. Dice el apóstol Pablo exhortando a los colosenses: no mintáis los unos a los otros. ¿Por qué? Porque sean ¿qué? Habiéndoos. Colosenses capítulo 3, versículo 9. Habiéndoos despojados del ¿qué? Del viejo hombre. Aquí entonces Pedro, volvemos entonces a Primera de Pedro capítulo 2. Hablando en sentido figurado, Pedro le dice a sus lectores que deben quitarse la vestidura de la malicia, del engaño, de la hipocresía, de las envidias, de las calumnias. Versículo 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones.
la malicia y todo esto que nombra Pedro son del todo inconsecuentes con el amor fraternal que habíamos estudiado en el sermón anterior, para el cual habéis sido, dice Pedro, purificadas vuestras almas. Los vicios señalados son los que contradicen el amor mencionado anteriormente. Cada vicio surge del que precede, de modo que forma una genealogía de pecados contrarios al amor. Miremos entonces algunos vicios o pecados que dice el apóstol Pedro. El primero, ¿toda qué? Malicia. ¿Qué es malicia? Esta es la primera maldad que menciona el catálogo de pecados, ¿verdad? Nótese que la palabra viene acompañada, ¿no? ¿Con qué? Con la palabra toda. Abarca todo y no da lugar a excepciones. Es un listado de pecados, pero Pedro escribe el término toda 3 veces. La palabra malicia significa aquella mala voluntad que se origina en nuestro corazón pecaminoso. Malicia, queridos hermanos, es el impulso interno que quiere hacer daño a otra persona. Si permitimos nosotros que el mal se exprese en nuestra relación con los demás, el amor por nuestro prójimo desaparece. La malicia, queridos hermanos, es el deseo de causar dolor, daño al otro. ¿Ustedes lo han experimentado alguna vez? Eso se ve en cualquier sociedad, en cualquier grupo. Compañeros de trabajo tal vez, que de pronto quieren hacerle daño a otro y ustedes no saben por qué quieren hacerle daño y se inventan historias y sacan conclusiones y miran formas tratando de lastimar al otro. Eso es malicia, es esa intención perversa de querer hacer daño porque otro está en una condición diferente. Hay personas que sienten deseos de que al otro le vaya mal. Eso es malicia. Mire que es que el vecino compró un mejor carro. No, el vecino estrelló el carro. Es el deseo. El deseo de que le vaya mal. No estoy de acuerdo con que le vaya bien porque él puede estar bien. Y el apóstol Pedro está diciendo que ustedes ya no tienen que vivir con esta malicia. ¿Por qué? Porque tienen que despojarse. ¿Por qué? ¿Qué significa? Que se quitan la ropa. ¿Qué razón da? Es porque son nacidos de nuevo. Son nuevas criaturas. Tienen una nueva naturaleza. Y la naturaleza ya no es la naturaleza pecaminosa, sino es la naturaleza de Dios, de Cristo. Estamos en el Señor. La malicia, queridos hermanos, ya no tiene que estar en nosotros. Si usted siente deseo de que otro les vaya mal, creo que es una actitud pecaminosa. Así usted no haga nada. Ojo a esto. Así usted no haga nada para que el otro le vaya mal. Con solo desearlo, ya está pecando delante del Señor. Ya está acomodando malicia dentro de su corazón. Eso es perverso. Va en contra del amor que queremos explicar. Segundo, utilizando también la palabra todo, ¿no? Toda malicia, ¿qué sigue? Engaño. ¿Qué significa la palabra engaño? Literalmente significa atrapar con anzuelo. Esta palabra habla de mentir o de disimular para despistar y manipular. Una vez más, Pedro utiliza el adjetivo todo para incluir todo lo que sea engaño. Hace alusión a cierto número de acciones que abarca por la frase todo engaño. Todo engaño, toda falsedad, toda envidia, toda detracción, toda difamación, toda traición. El significado del concepto de engaño se manifiesta, por ejemplo, en la descripción que Pablo hace del mago Elimas en la isla de Chipre, ¿lo recuerdan? Pablo lo llamó hijo del diablo y enemigo de toda justicia. Luego, en el versículo 10 del capítulo 13 de Hechos, no lo busquen tranquilos, dice, tú estás lleno de engaño y de maldad. El engaño, entonces, toma la apariencia de la verdad para atrapar al incauto. Ese es el concepto. ¿Cómo se engaña? Buscando la forma de lo que yo estoy diciendo parezca bueno, para que realmente, pero en el fondo realmente es que malo. Eso es engaño.
Tratar de manipular la mente de alguien sabiendo yo que lo que le estoy diciendo es mentira, pero dándole una apariencia de verdad para que finalmente ceda a mis caprichos y caiga en el mal. Expertos en engañar. Los niños son expertos en engañar, ¿verdad? ¿Sí son expertos en engañar los niños o no? Los niños se engañan. Tratan de mostrar una apariencia diferente para que sus padres caigan en esa actitud y puedan creer que lo que está pasando es una verdad, pero finalmente es un mal, ¿no? Hay niños que solo se enferman cuando tienen que ir a la iglesia. Hay niños que solo se enferman cuando tienen que ir al colegio. Hay niños que se enferman cuando quieren comer verduras. Después de las verduras y aparece, no, pero es que mamá, estoy mal del estómago. No, entonces come dulce. No, ya se me quitó inmediatamente de una manera rapidísima, ¿no? Toman una actitud diferente. Es una actitud de engaño. Buscando la forma de que manipule al otro por medio de una apariencia de verdad. Eso es engaño. Lo experimento con mi hija, tiene 20 meses. Y hay momentos que llora, pero cuando cambia una actitud, cuando hay una situación diferente, cambia de actitud. Y yo le pregunto, ¿cómo estaba llorando? ¿Por qué? ¿Por qué está reaccionando ahora con una actitud diferente? ¿Quién le enseñó a engañar? Yo nunca, ni mi esposa. Nos hemos sentado y le hemos dicho, mira, el engaño es eso, viene del griego, ¿no? Que significa atrapar en los sueños. Si tú quieres hacerlo, hija, puedes hacerlo, ¿no? Puedes hacerlo conmigo, de hecho. Mira, cuando tú estés en esta situación, llora y créeme que me conmueve eso. No, viene con ella. ¿Por qué? Porque viene con su naturaleza. ¿Y eso es de qué? Del viejo hombre. Los niños vienen caídos, sin esperanza, y necesitan ¿qué? Una regeneración, un nuevo nacimiento, nacer de nuevo. Pero mientras eso sucede, tengo que, como padre, regular su mandato y llevarlos que sean moralmente buenos. Eso es engaño. Tener una apariencia, decir cosas, y nosotros a veces podemos caer en engaño. Aún hay muchos que engañan tratando de ayudar a Dios y engañan delante de sus congregaciones o engañan cuando van predicando el Evangelio. Hay personas que tratan de predicar el Evangelio diciéndole a la persona a la que le están predicando que en la iglesia van a encontrar respuesta a todas sus debilidades y todos sus sufrimientos. Eso es un engaño. Que si no tienen esposa o esposo, aquí se les consigue, que si no tienen vehículo, aquí también se les consigue. Eso es una falsedad. No podemos ayudar a Dios. Muchas personas me han dicho a mí, y se han ido de nuestra iglesia, visitas, que se sienten desanimadas. ¿Saben por qué? Porque no encuentran la respuesta a todo. Pastor, ¿pero qué hacemos para esto? No sé. Pastor, ¿pero por qué me pasó esto? No sé. No sabe. Pero es usted el pastor. Entonces, ¿cómo piensa traer feligreses a una iglesia? Todo lo contrario, tiene que decirme, mire, eso es porque usted tiene un demonio, eso es porque usted tiene un entierro en su casa, vaya y coja el patio, saque lo que tenga allá y verá que viene prosperidad. Soluciones, estamos en un mundo práctico, en un mundo que quiere y es habido de ser engañado. Las personas les gusta eso, les gusta el engaño, porque no quieren soluciones difíciles, no quieren sentarse a estudiar la verdad de Dios. Están ávidos de que los engañen para hacer soluciones fáciles. Mi relación en mi casa está difícil. Listo, tranquila. ¿Tiene estrella de 5 puntos en su casa? Sí, quítela. Ay, con eso mi esposo y mis hijos, se mejora, sí, se mejora. Haga pacto, listo, también pactamos. ¿Qué hacemos? No, peco, tengo problemas, pecados constantes, listo, tranquilo, aquí le hacemos liberación. Todo es un practicismo mediático para tratar de alguna forma de ser libres, pero no sirve, no funciona dentro de la verdad escritural. Qué bueno sería, ¿no? Porque así hemos sido aprendidos, pero no.
Mis hijos son duros y difíciles. Dedica tiempo, paciencia, ores a Dios. Mi esposa siente que no la ama. Protege, cuida, aguanta, soporta. ¿Cuánto tiempo? Mucho. ¿Años? ¿Años? Sí. Pero no es lo que se me enseñó. Mi esposo es difícil. Entiendo. Denle paciencia. No, pero quiero un consejo más. No, no hay más. ¿Quieren engaño? La Biblia me dice que no engañe. Entonces no puedo decirles lo que no es real. Lo que es real es la verdad escritural. Cuidado con esto. El engaño toma apariencia de verdad para atrapar al incauto. El engaño y la hipocresía, queridos hermanos, son mellizos. Por el engaño una persona es extraviada y por la hipocresía es engañada. Cuidado con engañar a alguien para tener beneficio propio. En las empresas, en la universidad, en el colegio, personas que manipulan para subir a un mejor cargo, aún en la iglesia, personas que dan apariencia de piedad para aprovecharse de la benevolencia de los incautos y estafarlos. No todo el que viene a una congregación es cristiano. Y por el hecho de entrar a una iglesia, no necesariamente hay que ayudarle. Es una mala interpretación de muchos. A mí, hay personas que me han dicho, hermano, ¿y por qué no le ayuda a tal persona? No le conozco. Pero es deber cristiano ayudar al que todo el que le pide ayuda, no. Es deber cristiano ayudar, pero con sabiduría, al que lo necesita. Porque hay muchos que están acostumbrados a vivir del engaño para sacar beneficio propio. Dar a veces es perverso, ¿saben ustedes? Alguna vez tuve que aconsejar a alguien y me decía, una mamá me decía, estoy muy triste porque mis hijos son rebeldes. Yo le dije, bueno, ¿y cómo le pagan? Usted es una persona pobre, ¿cómo le pagan a su estudio, sus cosas? No, mire, mi estudio me lo paga tal iglesia, mis cosas tal hermano, tal. Todo el mundo le pagaba cosas. Yo le dije, ahí está el problema. Por eso es que son sus hijos rebeldes. ¿Por qué? Porque cuando uno le da todo, uno cree que se va formando con la mentalidad de que el mundo le debe algo. Y nunca se va a esforzar para conseguir lo que necesita. El dar a veces es un problema, ¿saben ustedes? No se puede darle a todo el mundo ni ayudar a todo el mundo. Porque le hacemos un daño al que le ayudamos a veces. Sí, claro que sí. No estoy diciendo que nunca se debe ayudar. Se debe ayudar, pero no se debe ayudar constantemente a personas que están acostumbradas a que se les ayude. Porque se les hace un mal. Tremendo esto, ¿no? En mi casa, mis hermanos y yo fuimos muy pobres. Y lo que en mi casa, yo en mi niñez me fui levantando, renegando contra Dios, fue lo que ahora agradezco. Y mis hermanos, ¿saben qué? Que nunca nos ayudaron. Nadie me dio un peso para nada. Ni a mis hermanos. Nadie nos dio plata. Y en mi matrimonio nadie me ha dado plata. ¿Y eso qué hace? Más unidad, más fuerza, más ánimo. ¿No es así, hermanos? Si en vez de regalar el plato, uno lo tiran. Porque ya uno piensa que el deber de la gente es darle. Y no es así. Claro, hay personas que sí se deben ayudar en situaciones específicas. No estoy diciendo que no. Pero en lo posible hay que tener prudencia y sabiduría para esto. Y doy gracias a Dios en mi vida, porque nunca nadie me dio plata para mi estudio, ni para pagar un arriendo, ni me trajeron al mercado acá, nada. ¿Por qué? Porque eso me llevó a esforzarme más. ¿No es así? ¿Y algún día nos faltó algo? Ni siquiera mis hermanos me favorecían a mí. Y le agradezco eso a mi hermano mayor, que empezó a tener una mucho mejor situación económica. Y tampoco él venía corriendo, mire, yo gano tantos millones, todos usted dame un millón para que yo otro millón para otro hermano, nada. Él decía, pues yo me hice solo.
Gracias, le doy gracias ahora. ¿Sí, eso sí, sí o no? ¿O qué prefiere? El engaño. El aparentar cosas para colaborar. Siguiente. Dice entonces hipocresía, ¿verdad? Envidias, fingimiento, ¿no? Uno que tiene malicia y practica el engaño desea esconderlo. Se finge ser otra cosa con el fin de ayudar a mejorar la reputación personal o para conseguir algún beneficio. Según los psiquiatras, hermano, los mejores estafadores, es más, los asesinos en serie más destacados, tienen apariencia de confianza. Son hipócritas para buscar su propio fin. ¿Cuál? La maldad. Usted vio en la entrevista que le hicieron al asesino en serie Garavito, ¿no? Garavito se llama. Y él decía, él mismo contaba, yo voy a los centros comerciales y pongo una apariencia de confianza. ¿Para atrapar a quiénes? A los niños. Esto es hipocresía en Biblia. Es más, cuando yo voy por la calle en las noches y veo a un indigente, me siento tranquilo. Cuando veo a una persona que viene en corbata, ahí sí me asusto. Porque yo he visto que los que atracan ahora son corbatados. Y que un indigente va a duras penas con su maleta mucho menos baja que la correteando. Pero vienen corbatados, puede pasar. Eso es apariencia. Eso es hipocresía. La persona hipócrita finge ser lo que no es. Es una persona con doble corazón y con lengua mentirosa. Por ejemplo, Jesucristo mismo reprendió a los fariseos y maestros de la ley por su hipocresía. Les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, con su corazón. Somos hipócritas, hermano. Cuando constantemente las personas llevan el nombre de Dios en sus labios, pero viven como si Dios no existiera, y esto prolifera en contra de la ley de Dios y del tercer mandamiento. Hablan de Dios constantemente, ponen a Dios en todo sentido, aún hacer el mal. Voy a montar una cantina. Bueno, Dios le va a ayudar. Voy a meterme en un negocio y voy a engañar. Tranquilo, confía en Dios, que Dios le va a ayudar. Son hipócritas. Eso lo dice el Señor Jesucristo. Son hipócritas. ¿Por qué? Porque hablan de Dios, se expresan en glorificar a Dios, pero viven como si Dios no existiera. Esto es perverso, esto es falso. Y Pedro nos dice, ya no tienen que vivir así. Ya no pueden ser hipócritas con una apariencia. La envidia es una actitud que se expresa en el deseo de poseer lo que pertenece al otro. Y la envidia lleva al rencor. Finalmente, entonces, el versículo 1 dice: hipocresía, envidias y todas las que, versículo 1, detracciones, como calumnia. Y dice todas, ¿no? De nuevo. Y todas. Otra vez, por tercera vez, el catálogo del pecado dice la palabra todo. Es de entender que la lengua es un instrumento presto y predispuesto a hablar a espaldas de nuestro prójimo. La calumnia se manifiesta de numerosas maneras y el abuso de la lengua da ímpetu a otros pecados. Pedro no les dice a sus lectores que deben luchar contra estos males, sino que deben dejarlos de lado, como un traje que se quita y se elimina. Nos quitamos nuestra vieja naturaleza y disfrutamos de una nueva vida en Cristo Jesús cuando anhelamos el alimento espiritual y crecemos en nuestra salvación. En la ceremonia del bautismo, algunos de los cristianos primitivos tenían la costumbre de quitarse
todavía lo hacemos hoy día, la ropa antigua y ponerse una toga blanca. Y esto indicaba el cambio de actitudes y conducta que resulta de recibir a Cristo como su Salvador. Posiblemente Pedro piensa en esos pecados como si fueran la ropa sucia de la vida anterior que el creyente debe quitarse y destruir para manifestarse el amor que se manda en Cristo Jesús. Nueva vida, nueva naturaleza, nuevos hábitos. El cristiano no puede vivir de la misma forma. Versículo 2. Desead como niños, recién nacidos, la leche adulterada, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis, para que desead como niños recién nacidos. ¿Será que lo que está haciendo Pedro es queriendo insinuar que los lectores son conversos de tiempo reciente? No necesariamente. Es posible que utilice la frase como niños recién nacidos de modo figurado, para transmitir a los lectores de su carta la imagen mental de un niño que busca alimento. ¿Cómo son los niños cuando nacen? Nosotros que tenemos la bendición de tener a los que nacieron hace poco. ¿Cómo son? ¿Hay que cogerlos y obligarlos a que coman? No. Comen y comen y comen. Y es un deseo ardiente. Y quieren ser alimentados regularmente. Y si no cumplen su deseo, ¿qué hacen? Lloran, lloran. Porque pareciera que su vida dependiera de esto, de ese alimento en el seno materno. Del mismo modo, los creyentes deben demostrar, queridos hermanos, su anhelo por la palabra de Dios. Pedro alienta a los lectores a desear la leche, la palabra de Dios. Tienen que alimentarse. La leche, ¿pero qué leche? No adulterada. Desead. Pablo utiliza este sentido, Pedro, perdón, para expresar que los creyentes deben de estar animados a tomar la leche que Dios da, es decir, la palabra del Señor. Pedro califica la palabra leche con un adjetivo, no adulterada, es decir, leche pura y espiritual. Es importante, queridos hermanos, que los cristianos anhelemos crecer y madurar en la fe cristiana. Y la única forma de hacerlo es alimentándonos bien. Y para alimentarnos bien, ¿qué tenemos que hacer? Estudiar. ¿Y estudiar qué? La palabra. Porque Él lo dice. ¿Para qué tomamos leche no adulterada? ¿Para qué? La parte C del versículo 2. Para que por ella crezcáis para salvación. El resultado de consumir la leche de la palabra debe ser el crecimiento espiritual de los creyentes. Ustedes con sus hijos, recién nacidos, cada 2, 3, 4 meses creo, cada 3 inicialmente, cada 2 meses, uno los lleva a crecimiento y desarrollo. ¿Para qué? Para ver si el niño va evolucionando correctamente. Es decir, si se está alimentando correctamente. Si usted lo lleva y no está bien alimentado, se asusta, algo está pasando, ¿verdad? El niño tal vez no está comiendo. Lo mismo pasa con el cristiano. Si ha nacido de nuevo, más el alimento espiritual, ¿qué resultado tiene que dar? Santidad. Si una persona, Dios ha obrado en su corazón una nueva vida en Cristo, entonces, como un recién nacido, ¿qué desea? Alimentarse, ¿verdad? Constantemente. Y al alimentarse, ¿qué pasa? Crece, madura, se fortalece. Por eso, en el cristianismo la cosa no es sencilla, ni de corto tiempo. Hermano Helbert, ¿yo qué hago para dejar esto y esto? Estudie la verdad, estudie las escrituras, esfuérzate en el evangelio. ¿Cuánto tiempo durará eso? Años. Yo llevo de cristiano desde los 17 años, más o menos, 15 años más o menos, 16 años de cristiano, y me siento con mucho faltante, mucho faltante. Le invierto tiempo al estudio,
al estudio de la verdad, de las Escrituras. Pero creo que a lo que era antes, cuando me convertí, a lo que soy, creo que he madurado. Pero no por mí mismo, sino porque por el alimento espiritual de la verdad de Dios que va estando en nuestros corazones, en nuestras almas, y que va pasando como ese alimento que va fortaleciendo nuestro cuerpo. ¿Hay otra forma? ¿Hay otra forma, hermanos? Me encantaría decirles que hay una cosa fácil para hacer, que si les pongo la mano en la cabeza ya van a ser buenos. Pero no, es de sacrificio y es de esfuerzo. Y muchos se desaniman por esto y se retiran y se van al mundo. O simplemente vienen los domingos, pero no hacen ningún esfuerzo diario por crecer en la verdad. Y si no lo hacen, pues siempre van a ser que maduros. Pero como un aliciente, como un niño de 10 años, con cuerpo de 1 año. Porque puede llevar en la vida cristiana 10, 20 años, pero su apariencia es como si fueran nuevos. Y siempre están pidiendo algo. Denme algo, fortalezcanme en algo, súplanme mis necesidades, quiéranme, ayúdenme, mi esposo que cambie, mis hijos que cambien, pero usted sigue siendo ¿qué? Inmaduro. ¿Por qué? Porque no crece. ¿Por qué no crece? ¿Por qué no se alimenta? ¿Y cómo? Lo que Dios nos ha dejado para alimentarnos. ¿Qué es? La palabra. No hay otra forma de alimentarnos. Versículo 3. Si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Notamos que Pedro indica que hace un tiempo que los lectores inicialmente conocieron la palabra de Dios. La han probado y Pedro ahora quiere que continúen recibiendo el alimento de esta palabra. Del mismo modo, los creyentes, habiendo probado una vez la palabra de Dios, deben desearla ¿hasta cuándo? Hasta quedar satisfechos. La palabra bueno, esta palabra también se traduce como amable y sirve como sinónimo de bondadoso. Pedro quiere decir que cuando el creyente lee la Biblia, se encuentra con un Dios personal en Jesucristo, quien le concede numerosas bendiciones. Es así entonces, el Hijo de Dios exclama gozosamente que el Señor es que bueno. Muy bien, me encanta, Pedro. Estudien las Escrituras. ¿Has nacido de nuevo? Sí. ¿Qué necesitas? Pues alimentarte. ¿Para qué? Para ser santo. ¿Por qué? Porque a medida que vas buscando de Dios, conociendo más de su palabra, te tienes que arrodillar, levantar las manos y decir, Dios es que, bueno, bondadoso. ¿Por qué? Porque me liberó, me sacó de la miseria del pecado y me trajo a su gracia. Dios es bueno. ¿Hay otra manera de saberlo? Ahí está el alimento. No hay otra manera. Ahí está el alimento espiritual, no adulterado, obviamente. Conclusiones. La consecuencia del nacimiento de nuevo es el abandono del engaño, de la hipocresía, envidias y todas las atracciones. Si tú continúas con este estilo de vida, haz un alto en el camino. Debemos alimentarnos, queridos hermanos, de la palabra del Señor. Y esto nos hará maduros y santos. ¿Cuánto tiempo duraremos para esto? Mucho tiempo. Vuelvo y repito, estamos en un mundo que ofrece soluciones mediáticas que no existen, hermanos. No se engañen. Eso es falso. Y es falso, tan falso, que el mundo lo desea, aún nuestros dirigentes. No ven que trajeron un chamán para que dejara de llover. Gente que ha estudiado, me imagino, ¿verdad? Supongo que el alcalde estudió y estudió en los Estados Unidos. De hecho, nació en Miami, el alcalde anterior. ¿Y qué hace? Contrata un chamán para que no llueva. Soluciones que fáciles. Ahí salió en el periódico que donde vive el chamán están en inundaciones. Salió que él es del Huila. Entonces ahí está en inundaciones y la gente le está diciendo al chamán que qué pasó, porque están aquí todos lavados. El chamán sí pudo parar el aguacero en Bogotá, pero no pudo parar en un pueblito por allá en el Huila.
¿Tiene usted en su hogar un culto familiar? Usted quisiera decir que sí, ¿no? Pero la respuesta es que no. Es la realidad. Hay que hacerlo. Hay que dedicarle tiempo a la oración, hay que dedicarle tiempo al estudio de las Escrituras. Miren, hermanos, hay gente que viene a consejería una y otra vez y yo tengo que decirle, hermanos, no tengo nada que hacer, porque ustedes no le dedican tiempo al Señor. Lo que yo les diga es así. ¿Sí, hermanos? Entendemos que Dios quiere que sus hijos crezcan espiritualmente en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo. Entonces, nacimiento de nuevo, más alimento espiritual, igual santos, maduros. Oremos. Padre de los cielos, te doy gracias por tu misericordia y tu bondad. Gracias, Señor, por lo que nos enseña el apóstol Pedro, Señor, en sus escrituras. Que nos animas a reconocer que podemos ser maduros espiritualmente, pero para lograrlo tenemos que esforzarnos constantemente. Y primero, Señor, nos das esa nueva naturaleza que nos habilita para dejar todos los vicios del pasado. Y nos das tu palabra para ser alimentados constantemente, Señor. Gracias por eso. Nos das todas las herramientas para ser maduros y santos. Aquellos que no las utilizan siempre son raquíticos y débiles y frágiles en su vida cristiana. Aquellos que la utilizan son robustos y fuertes. Gracias, porque no nos da las cosas fáciles, porque no nos muestra, Señor, como el mundo, sino todo lo contrario, de sacrificio, de esfuerzo, de dedicación a la vida cristiana. Glorificamos tu nombre, en el nombre de Cristo.